Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días, ratoncillos y ratoncillas, espero que estéis bien, que hayáis pasado un feliz lunes y un feliz martes, empezamos el miércoles. Antes que nada, como siempre, quiero agradecer a los nuevos suscriptores, a los que siempre estáis ahí, que me habéis dado desde el principio esta oportunidad, y también a los que os pasáis por primera vez, que me la estáis dando, y por supuesto a los que os pasáis para visualizar, muchísimas gracias. Nos vamos con el autor que traigo hoy. Hoy traigo a Terencio, que nació como esclavo romano, pero que sus orígenes, su procedencia posiblemente sea de Cartago. Su nombre se debe a que trabajó como esclavo para la casa del senador Terencio Lucano y que tomó su nombre de su amo. Con el tiempo, y debido a sus cualidades, supongo que serían las de escritor, las de dramaturgo, Terencio le concedió su libertad y pasó a ser parte del círculo de Escipión. ¿Qué es esto del círculo de Escipión? Pues era un círculo de filósofos, escritores, poetas y políticos que se reunían en casa de la suegra de Escipión, que era su mecenas. Terencio se esforzó mucho en escribir en latín y llegó a tener un estilo muy directo y perfecto en sus obras de teatro. Terencio murió, no se sabe muy bien cómo, si de una enfermedad o en un viaje que hizo a Grecia para buscar inspiración, pero también es posible que no muriera así. Es una explicación que se le da a por qué tenemos tan poquitas obras de este autor. Y esto es lo que voy a explicar. Yo hoy traigo este libro, vienen 3 obras de teatro de Terencio, El eunuco, Formión y La suegra, y lo que voy a hacer va a ser como en las obras que presenté el mes pasado. Voy a ir explicando cada una de ellas con mi opinión, la sinopsis y las curiosidades de cada una de ellas. Pero antes quiero decir una cosa que no recuerdo si la dije en las otras lecturas. Me vais a escuchar decir, me recuerda mucho a Shakespeare, me recuerda mucho. No es que me recuerden, es que a mí me recuerdan, pero esto es muy anterior a Shakespeare, a Cervantes, a Quevedo. Entonces, evidentemente estos autores bebieron de Terencio y de los clásicos romanos y griegos. Cuando digo que me recuerdan es porque yo he leído antes a los autores más modernos, Shakespeare, Cervantes y Quevedo, antes que a los romanos y griegos. Thais es una cortesana que en su niñez pues tuvo una hermana adoptada que con el tiempo la perdió. Ocurrieron ciertos hechos y la perdió. Entonces, con el paso del tiempo, la ha vuelto a encontrar. La ha comprado un soldado romano. Y lo que Thais quiere es que este soldado romano se la ceda, porque ha encontrado a la verdadera familia de esta hermana adoptada. Y lo que pretende es devolverla a su verdadera familia. Pero para eso antes, el soldado romano, tiene que devolvérsela. Y eso es lo que Thais va a intentar. Se nota muchísimo, como ya he comentado al principio del vídeo, que la influencia que tuvo Terencio sobre Shakespeare en este caso, y también en Molière. Por lo menos a mí me ha recordado, como los leí antes a ellos, a mí me ha recordado mucho a estos dos autores. Y es muy curioso también porque podemos ver cómo la huella de nuestros antepasados ha llegado hasta varios siglos más tarde, incluso hasta nuestros tiempos. Es verdad que la historia pues puede quedarse un poco obsoleta, hay cosas, hay hechos muy peregrinos, pero el lector lo va a disfrutar muchísimo. Yo me lo pasé muy bien leyendo El eunuco. Pensaba que después del eunuco las otras 2 obras no me iban a gustar,
pero de eso voy a hablar ahora en un ratito. La obra del Eunuco es la más conocida de Terencio, fue la que más dinero le aportó, unos 8.000 sestercios, que eso era una pequeña fortuna, y además que se vendió por segunda vez por el mismo precio. Además se sacó como nueva, como algo novedoso, tiempo después. Es la obra que más se nombra en nuestra época actual cuando hay que hacer referencia a los clásicos, y Dante alude a Thais en el canto número 18 de su Infierno, y además sirvió como fuente de inspiración para el Eunuco de La Fontaine y el de Michel Carré. Actualmente se la considera una de las mejores obras de Terencio por la profunda psicología de sus personajes y por presentar a una cortesana con unas cualidades que se consideraban muy poco comunes en esta clase de mujeres, como es la generosidad. Bueno, pues aquí nos encontramos con dos primos, sus padres han ido de viaje y ellos quedan a cargo de un esclavo, Geta. ¿Qué ocurre? Pues que estos dos primos al final le cogen las vueltas al esclavo y durante la ausencia de sus padres uno se casa sin su permiso y el otro se enamora de una esclava que trabaja en un burdel. ¿Qué ocurre? Pues que en vista de que sus amos van a regresar pronto a casa, Geta va a tener que tirar de argucias para evitar un castigo. Yo había leído que el Eunuco era la obra que estaba mejor considerada por los críticos de todas las obras de Terencio. Claro, cuando empecé a leer Formión, yo no esperaba ya nada. Digo, si esta es la mejor, que está muy bien, y las otras no son de las mejores, pues no sé qué es lo que me voy a encontrar. Bajará mucho la calidad o no serán tan entretenidas. Bueno, pues cuál no fue mi sorpresa cuando me encontré, nada más empezar a leerla, en los primeros diálogos, con una crítica social brutal que no ha pasado de moda y que nos habla de cómo los que menos tienen son los que, en este caso, tienen que pagar regalos a sus señores y en nuestro caso, pues somos los que más impuestos tenemos que pagar. Somos los que siempre, por ejemplo, los autónomos, los que siempre estamos con la soga al cuello en cuestión de impuestos, ¿no? Me llamó muchísimo la atención porque es que son diálogos que podrían plantearse a día de hoy y no han quedado obsoletos, qué pena. Así que desde ese momento digo, bueno, soy una inculta que está poniendo en entredicho a los entendidos, a los críticos de literatura, porque a mí Formión, desde mi punto de vista, me va a gustar más que el Eunuco. Y fue así, me ha gustado muchísimo más. Lo encuentro mucho más ameno, lo encuentro mucho más cómico, y vuelvo a encontrarme también la fuente de donde bebieron nuestros clásicos. Si en el Eunuco yo encontré muchas referencias de las que Shakespeare crea en su literatura, en Formión yo me reencontré con el Lazarillo de Tormes, con el Buscón y con Rinconete y Cortadillo, porque estamos hablando de la picaresca, que siempre hemos dicho la picaresca española. Pues la picaresca española parece que la traemos en los genes, o la traíamos en los genes de aquellos tiempos antiguos, de la Roma y la Grecia antiguas. Entonces es delirante en cuanto a enredos, en cómo deshacer los nudos que los propios protagonistas van creando, y es muy, muy divertida. Así que cuando terminé de leerla digo, estoy deseando empezar La suegra. Terencio se basó en una obra griega. Esta obra griega en la que se basa es del siglo III a.C. Aunque la obra en principio no tuvo mucho éxito cuando se presentó la primera vez, sí es verdad que tras la muerte de Terencio empezó a coger muchísima fama y de hecho Formión, la palabra Formión o el nombre Formión fue utilizado para designar a personas
que discuten y se hacen oír mucho sobre cosas que en realidad no dominan. Que eso también lo vemos mucho últimamente en las redes sociales con los nuevos epidemiólogos o los nuevos vulcanistas, ¿no? Aquí cuando pasa algo todos somos expertos en todo. Digamos que Formión vendría a ser lo que José Cadalso llamó los eruditos a la violeta. Bueno, pues La suegra ya es la última obra y trata de cómo Pánfilo es un joven romano, se casa con Filúmena a regañadientes porque no la quiere, se casa a instancias de sus padres en un intento de que abandone a una cortesana que según su padre le está sacando los cuartos. Entonces, bueno, se casan a regañadientes y durante un viaje de Pánfilo, su mujer vuelve a casa de sus padres, huye de casa de su suegro y se va a vivir a casa de sus padres y no quiere dar explicaciones de nada. ¿Sobre quién recaen las sospechas de su comportamiento? Pues sobre su suegra, sobre la madre de Pánfilo, que se va a ver retratada como la villana de la historia. Pues sin duda para mí, sí, yo después de Formión, yo realmente ya no esperaba nada. Es increíble cómo Terencio siempre echa mis expectativas, afortunadamente, por los suelos. Y La suegra es la que más me ha gustado de los tres. No solo me gusta cómo Terencio echa bajo el tópico entre suegras, nueras y yernos, sino que además me ha emocionado el papel, el canto que hace hacia la maternidad. Generalmente tan sacrificada, siempre buscando lo mejor para sus hijos y sacrificándose en muchísimos casos. Y me ha asombrado también cómo Terencio, siendo un hombre, hace mención y hace hincapié en la falta de observación del sexo masculino para con ciertas cosas. Increíble cómo en el último acto, ya casi al final, rompe esa cuarta pared entre lo que son los personajes y lo que es el público, en este caso el lector, a expensas de los personajes que él ha creado y de los padres, tanto de Filúmena como de Pánfilo. Bueno, ante todo una de las curiosidades es que me recordó mucho La suegra a La fuerza de la sangre de Cervantes. Es increíble, va a levantar ampollas, ya lo digo, pero hay que saber desde qué punto de vista se lee y cuándo fue escrita. Eso es muy, muy importante. La primera vez que se presentó La suegra no hubo prólogo y no fue representada íntegramente. Durante las distintas representaciones, menos en la primera, hubo acompañamiento musical de flautas y se cree que se basó en la obra original de La suegrita de Apolodoro de Caristo. Pero como esta novela se perdió, pues no podemos saber hasta qué punto la copió o se basó en ella. Bueno, pues esta es mi recomendación hoy. Es un placer leer a Terencio. Tiene de todo, tiene humor, tiene intriga, el lector quiere saber cómo van a suceder las cosas, pero más que cómo se van a desarrollar, lo que quiere saber es qué clase de argucias van a llevar a cabo los personajes para salir de los enredos en los que se meten. Es súper entretenido, es la mejor opción yo creo que para conocer a nuestros clásicos más clásicos antiguos, no a los del siglo de oro, sino más antiguos incluso, a los de la antigua Roma y la antigua Grecia. Y bueno, pues en este caso yo, si queréis empezar a leer algo de esto, yo empezaría por Terencio porque es genial, es una pasada. Ratoncillos, si os ha gustado el vídeo, un like, son muy importantes, suscribíos que es gratuito, no perdéis nada, recomendadme, compartid el vídeo, pasad un feliz miércoles y un feliz jueves, nos vemos el viernes, sed muy felices y leed mucho.